Muy buenos días. Es miércoles 5 de agosto de 2026, son las 9 de la mañana con 8 minutos y damos inicio a una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna. En un día bastante noticioso, interesante, con harta cosa y con la compañía estelar especial, excepcional de Josefina Ríos. ¿Cómo estás, Fernando Zavala? Muy bien. Mira, te voy a tirar Estamos algo. mejor que el señor Elon Musk. ¿Ah? Sí. No es que esté perdido en el espacio como No, Major Tom, no, pero no. está ahí complicado. Oye, reportó SpaceX ayer, primera vez que reporta resultados públicos como compañía pública y vamos a hablar en detalle, pero lo que te puedo adelantar es que la acción después del reporte está cayendo como 11%, Sí, 12% hace un ratito. pero había subido 10% ayer, así que para ponerlo en contexto. Sí, ¿ya? Después verdad. el gobierno logra aprobar el último artículo, aunque todavía quedan al menos dos pasos. Está hablando de la mega reforma, queda los vetos supresivos y queda el Tribunal Constitucional. Sí, y es posible que lo que se aprobó ayer, que tiene que ver con el fondo de compensación para el fondo municipal, también vaya al Tribunal Constitucional. Hay una posibilidad alta porque los senadores de oposición le pusieron reserva Reserva constitucional. constitucional, como a todo básicamente la reforma. No, a todo. Pero casi todo. Le pusieron reserva constitucional como a 43 artículos. Claro. Claro. Pero Oye, bueno, bueno, reportan resultados a estas horas de la mañana varias compañías, Eli Lilly, Disney, Shopify, Uber y otras más. Vamos a estar comentando los reportes de resultados. El cobre se sitúa sobre los $6.40, al menos bonito, en ese cerró ayer. qué bonito. Muy bonito, y eso hizo que el dólar cayera fuertemente. Sí. Esos Entre otras cosas. son algunas de las noticias que están marcando la jornada, Josefina El Ríos. subsidio también. Y el gobierno, bien, punto. Y el gobierno anuncia un proyecto para extender y potenciar el subsidio a la tasa de interés para compra de viviendas en Chile. Exactamente. Ya, ¿dónde nos descolgamos? El espacio. Pasamos por el espacio, vamos Güey. a nuestra canción. Bueno, finalmente ayer, no finalmente, por calendario estaba establecido que la compañía del señor Elon Musk, SpaceX, Una de las compañías. pero es como en este momento es como usando la jerga espacial, es la nave madre. No, hay como una madre con nodriza. Claro. Es como en la Guerra de la Galaxia, en la Claro. cuestión grande. Una cosa que era como un mundo. Si no sea. Bueno, ahí hay una pregunta abierta, pero dale. Pero claro, es como, bueno, por último es la más emblemática, la más nueva, que tiene que ver con toda esta industria de cohetes, de naves que viajan al espacio, que son reutilizables. Tiene también todo un área con respecto al Internet, que va con venta de Internet, que es básicamente lo de Starlink, que le ha ido muy, muy bien y probablemente la punta de lanza a esta tremenda empresa. Y después tiene todo el tema de crear estos data centers en el espacio. Bueno, hay bastantes líneas de negocio. Recordemos que la empresa se abrió a la bolsa hace un par de meses, en junio el 14 de junio, sé que mal no recuerdo, con un precio de $135 la acción. Tuvo su pic 2 días después, pero a partir del pic fue cayendo, a veces más, a veces menos, y llegó a caer desde su pic hasta ayer un 24%. Ayer efectivamente tuvo un alza previo a que se conocieran los resultados de 9%, pero una vez conocidos los resultados, esta alza que había tenido, que era bastante importante, sufrió un duro retroceso. Hoy en la mañana al menos estaba cayendo un 12% en el mercado de futuro. Y esto básicamente porque el aumento del gasto de la compañía inquieta mucho a los inversionistas. Pero espérate, resumamos. La compañía le fue muy bien. Reportó ingresos por 7,1 billions o por ahí. Y eso es bastante por sobre lo que esperaba el mercado. Esperaba como 6,2, o sea, bastante encima en términos de ingresos. Reportó crecimiento en todas sus líneas. De hecho, una de las cosas como así como bolitas que generó para el resto del mercado es que dijo que le iba a competir a compañías más tradicionales de comunicación, y eso hizo que cayeran las acciones de AT&T y Verizon. Hoy día era el primer market en Estados Unidos. Claro, ¿no? Y anunció un crecimiento súper sólido y sostenido en el tiempo. Hay que ver si lo cumple. Con el área de Starlink. Lo que dejó un poco nerviosito a todo el mercado es que, a pesar de que la compañía aumentó su EBITDA, aumentó sus ventas y redujo sus pérdidas, perdió alrededor de $500 millones, se esperaba el doble de eso. Sí. Lo que realmente aumentó es el presupuesto de inversiones. Claro. Habla de $18,4 billones. 18.400 millones de dólares el segundo trimestre. Claro, y eso es 6 por lo que había
lo que había se esperaba el mercado hasta ahora. Y fíjate que la otra cosa No, y lo otro, perdón, que se multiplicó, pero además se anunció que este nivel de inversión va a permanecer en estos niveles por un buen tiempo más. para adelante, claro. Sí. Entonces, básicamente se está comiendo toda su caja, está usando toda la caja disponible para invertir en infraestructura de inteligencia artificial. Pero la otra cosa que preocupó un poquito al mercado, más bien, no sé si preocupó, pero llamó la atención, es que la gran mayoría de su poder de computación, que tiene mucho, pues, de estas grandes centros de datos que construyó Elon Musk, no están siendo utilizados por su motor interno, XAI, que es su motor interno, sino que están siendo arrendados a Anthropic compañía. Anthropic y a Google, en acuerdos que le están siendo muy rentables, pero que hacen que el mercado se pregunte si realmente esta compañía está desarrollando un músculo interno de O sea, se va a transformar en un proveedor. Claro, o sea, transformar en un proveedor de Él infraestructura. probablemente está Sí. buscando un modelo interesante ahí. O dejó otra interrogante. El call, la conferencia después, que fue un llamado por teléfono amplio que respondía a las preguntas de Elon Musk, fue cortito, duró 1 hora. Que no es tanto en general, de hecho había cierto malestar por parte de Claro, aquellos que una asistieron compañía de al un call. trillón y tanto. Claro, o sea, como que, y además que está recién estrenándose, era su Claro. primera entrega de resultados, y lo hizo más bien corto, menos de 1 hora, pero bueno, se insistió mucho en la pregunta respecto a la fusión o integración entre Tesla y SpaceX, Esa que es la duda gran que te decía pregunta. la madre nodriza. Claro, de la madre nodriza, y la verdad que Elon Musk no contestó. Decidió Paso. sí, dijo no, eso no va a contestar, y básicamente la duda persiste, por lo tanto, y claro, eso es una incertidumbre que se agrega respecto al devenir y futuro de estas compañías que claro, que efectivamente igual tienen bastantes puntos que se podrían tener, o sea, mantenerlas en un mismo ecosistema podría traer sinergias interesantes. Ahora, para cerrar esto, Elon Musk dice que tiene a la vista, we have in line of sight, esa es la Ya. frase, Bonita frase, ¿ya? el trillón de dólares de ventas hasta el año 2030. Sí, Trillón de dólares de venta, Está de confiado. venta, de revenue, no de valorización, para el año 2030. Oye, espérate, año en que no vamos a necesitar dinero según él, así que Claro. no sé qué va a hacer con el Bueno, quizás por revenue. eso mismo. No sé qué va a hacer con el revenue. Oye, ya, bueno, eso por SpaceX, como decía la José, la acción está cayendo fuerte en el pre-market, pero con una subida ayer, entonces como que medio compensa. Sí, pero Ahora, todavía no recupera el nivel de la apertura. No, y recordemos además que el aumento fue previo a conocer los resultados. Sí, y recordemos además que entiendo que mañana se abre, o sea, se termina el periodo de lockup para la venta de muchos de los ejecutivos principales de... Eso decía Álvaro Vaz ayer, y que parece que hay bastante nerviosismo Eh, respecto a qué va a pasar ahí. ¿Cuánto van a salir a vender? Mm. Va a decir, ¿Y en va a haber- cuánto? ¿Y en cuánto? Sí. Oye, el gobierno logra ayer aprobar el último artículo en la tramitación inicial, al menos del proyecto de mega reforma. Se lo aprueba con 27 votos, incluyendo el senador Pedro Araya del PPD. Y bueno, y mantiene su postura. Esto se refería a la compensación a las municipalidades por efecto de la rebaja en contribuciones a los adultos mayores. ¿Ah? Sí. Yo creo que hay que recordar siempre que Chile tiene el principio de uso general de los impuestos, ¿ah? Fondos generales de la nación. Ese es un concepto que yo no soy abogado, pero me lo repetían mucho. Entonces, No hay, yo no no hay entendí- impuestos específicos. yo no entendí mucho que o sea, no hay usos específicos de Usos impuestos. Hay impuestos así, específicos, pero no exactamente, usos específicos de impuestos. impuestos. Esto de que habían alcaldes que decían, oye, que mi plata venga de no sé dónde. Oye, si tu plata al final viene de los Es fondos la que generales de te la dé, nación. Es la que te dé, Y es la la- que el fisco estime, claro, es la que tú... Este invento raro del Fondo Común Municipal, bueno, es para un abogado, pero es curioso que dentro del ordenamiento jurídico exista esta figura. Yo creo que, bueno, dejando de lado la discusión sobre ese tema en particular, el gobierno avanza con su proyecto de reforma, que yo creo que es bien emblemático, significativo, y abre la puerta para que se destapen ¿cómo se dicen? Los espíritus animales del mercado y tengamos un Ojalá, 2017 Ojalá, estamos muy más movido. esperanzados en eso. Ahora, yo creo que este tipo de discusiones son interesantes, y creo que es muy bueno que se abra la puerta para este tipo de discusiones y para preguntarnos cuáles son los mejores mecanismos de financiamiento para las distintas instituciones. Y en ese sentido creo que sería súper interesante abordar el tema municipal y abordarlo en su integridad, o sea, desde cómo se financia
cómo se deben distribuir estos fondos y también cómo responden con criterios de transparencia y eficiencia los propios municipios. Accountability. Accountability. ¿Quién Esa palabra que estaba está buscando. realmente auditando la Sí. gestión de las Es municipalidades? la verdad que, claro, es un mundo, evidentemente son súper importantes, la primera puerta del Estado con la comunidad Obvio. y todas esas cosas que se dicen Muy que son necesaria, verdad, además. muy necesaria, pero también es muy necesario que se fiscalicen. Hemos conocido problemas profundos de desórdenes financieros, incluso de corrupción en municipalidades ricas y pobres en Sí. nuestro país. Esto es de capitán a paje. Y yo creo que en ese sentido es muy, muy necesario que se den a aplicar el sistema en su totalidad. Y si esta coyuntura permite que se comience a conversar al respecto, creo que es importante y deberíamos llegar a puerto respecto al mundo municipal, que además hemos visto además en los últimos años cómo han aumentado las contrataciones. Oye, Uno ve no son los mejores sendos edificios consistoriales que me parece muy bien, pero veamos dónde se está yendo no efectivamente son la los plata. mejores pagadores de Chile, No. por no decir, hay un problema ahí. Y yo te digo que me parece a mí que hay un debate que no hemos querido dar que tiene que ver con la deuda escondida que se esconde en el sistema municipal de... Enorme. No hay incentivos, lamentablemente, para que un alcalde sea ordenado en sus finanzas versus uno que se lo gaste todo para congraciarse con los vecinos. No hay mucho castigo al respecto. Entonces, yo creo que en esa línea vamos, indaguemos, busquemos fórmulas eficientes de financiamiento que sean justas, que sean proporcionales, todo lo que ustedes quieran, pero que además vayan a la raíz de No, cómo y- se están gastando esos fondos. Y los alcaldes, por favor, que esa plata no es de ellos. Esa plata es de del Fondo Fondo Solidaridad de la Chileno. Nación. Es suya, señora, señor, que nos escucha y que todos los años usted contribuye A para través de financiar distintas esto. maneras. Que son muy necesarios los alcaldes, ¿no? Esto. No, lo máximo. Ya, oye, reportan varias compañías interesantes hoy día. Por ejemplo, reporta Eli Lilly, que es interesante porque, bueno, acaba de reportar resultados. Tiene buen nombre. Eli Lilly es una farmacéutica, una de las más Sí. grandes del mundo. Sí. Y obviamente la pregunta. Hay una ola de consolidaciones en la industria farmacéutica. Esta semana conocimos los esfuerzos que está haciendo AstraZeneca con Una- Bristol Myers, con una compañía, Enorme. la compañía inglesa, una compañía americana. Y la razón, según los entendidos, es que estamos viviendo una época donde se empiezan a caer patentes relevantes dentro de la industria farmacéutica. O sea, no es que se caigan, se empiezan a vencer Se agotan. vencer los plazos de patentes de varios Claro, medicamentos empieza a entrar al Fondo Común Municipal. al Fondo Común, Al Fondo Común de la Humanidad. de Salud, La claro. humanidad. Tal cual. Oye, reportó la Lili, utilidad un poquito por debajo, ingresos un poquito por encima de lo estimado. La acción está cayendo en este minuto, no, en el primer que, perdón, sube 5%, así que buenos resultados. Que había bajado ayer. Había bajado un caído poquitito, por- había bajado tanto, 0,5 y ahora Sí. sube 5, así que bien. Ya. Pero reporta Walt Disney, Una que Walt empresa Disney siempre polémica. súper entretenido. ¿Sabes qué? Bien Les voy a entretenida. recomendarle a la gente un podcast que tiene un compañero mío de MBA, en Ya. inglés el podcast, se llama Acquired. Ya. Está Sí. disponible en todas las plataformas y que en su última edición cuenta la historia de Walt Disney. La separaron ¿De dos Mr. partes Walt Disney o de la empresa? de la compañía, Ya, pero obviamente tiene mucho que ver con Sí, el con Walt. personaje. Po. Y sabéis que lo encontré súper interesante. Esta es la primera etapa de Walt Disney, porque viene una segunda edición. Es un podcast relativamente largo, pero si usted tiene tiempo, escúchelo, es muy entretenido. Porque te muestra la creatividad de este gallo para hacer las películas animadas, digamos, el año 1940, 50, que esto era literalmente a mano. O sea, O sea, con el cuadernito, así como cuando uno hacía dibujo en el colegio, ¿se acuerda cuando claro, hacía exacto, películas en el exacto, colegio? exacto, con las hojas del cuaderno, tal cual. Sí. Oye, y el tipo habla de cómo Walt Disney era capaz de poner distintos planos en una misma animación. Perspectiva. Y lo hacía con un sistema que diseñó una cámara colgada que ponía como varios dibujos. Un gran innovador. Gran un inventor, gran muy entretenido. inventor innovador. Oye, Walt Disney sorprende positivamente con las utilidades, un poquito por debajo en las ventas, pero marginal. Películas, parques, Eso. ¿cómo está distribuido? Películas muy, o sea, el streaming muy bien, los parques bien, 10% arriba los parques, pero básicamente lo que destaca es el streaming, que está subiendo fuerte y sube 4% la acción en el pre-market, así que buenos resultados. Entretenida esa empresa porque además hablan del consumo, cómo se comporta la gente, en qué gasta. Correcto. Y bueno, y las últimas dos que tienen que también que ver con el consumo son Shopify y Uber, Ya. dos compañías que una vale 150 mil millones y la otra 160 mil millones de dólares. Ya son La una se lo- parejitas. Sí.
Y las dos reportan relativamente positivo. Eso también te habla de consumo. Shopify obviamente compra en Completamente. internet. Sí. En el pre-market Shopify está subiendo 21%. Wow. Así que el mercado tomando muy bien el reporte de resultados. Shopify básicamente está por detrás de la Correcto. venta. Es el sistema que utilizan, para las que no conocen a la empresa, muchas tiendas, comercios, grandes, chicas, de todos los tamaños, para organizar y realizar las ventas, sobre todo de Internet. Correcto. Y sistemas de pago. Claro, sistemas de etcétera. pago, todo el back office de un comercio, de una tienda, Exacto. de una zapatilla, de lo que usted quiera comprar. Y Uber, en cambio, a pesar de que los resultados fueron razonablemente positivos, sorprendió positiva, no, estuvo en línea en la utilidad y un poquito por debajo en venta, pero muy marginal. Está cayendo 3% la acción en el pre-market porque proyecta alguna caída hacia adelante en su ingreso, en términos de los rides y los... Temas bien más. Y bueno, y el mercado estaba esperando qué pasaba con Uber Eats, que es la nueva apuesta, y no parece estar tan... Yo he aportado cualquier cantidad, debo decirle a los señores de Uber Eats. ¿Te preocupas mucho? Sí, mucho. Es bien, No mucho, pero es bueno el sí, servicio. es bueno, es Y rápido. recordemos que en Chile eso fue una compra que le hicieron a emprendedores chilenos, Sí. los señores de Corner. Tal cual. Y sabes que en términos, por ejemplo, de comida, de restaurantes, hay muchos restaurantes que ya ni siquiera puedes encargar por teléfono. Te dicen, hágalo por Uber. Y si quieres, venga a buscarlo, porque puede ser más rápido, pero la compra tiene que ser por Uber Eats. Notable. Oye, y bueno, se nos quedan algunos temas pendientes. El cobre 6,4. Vamos a hablar largo de cobre ahora. Vamos a hablar largo de cobre. Así que ya, vamos con nuestras menciones y tenemos dos tremendos invitados. Ujú. La gente de Independencia, porque uno habla de decanos, de gente experimental de industria, la gente de Independencia lleva más de 30 años buscando activos, invirtiendo en ellos y administrándolos, activos de renta inmobiliaria, en distintas categorías, todo esto para diversificar el riesgo de sus inversiones y ofrecerle a sus inversionistas dividendos trimestrales. El Fondo de Renta Inmobiliaria, uno de los más relevantes de Chile en su categoría, Independencia Administradora General de Fondos. Oye, el fin de semana fui al Casa Costanera. Ya. Sí, tenía que hacer unas pequeñas compras. Pero es que no me lo dices como si fuera sorpresa. No, Sí, no, sí. es que yo voy mucho. Las cosas Es que la verdad es que yo voy mucho. le van a tener que hacer como un... Voy mucho y la verdad es que además el domingo terminaba la temporada de liquidación, entonces era buen momento para ir, para aprovechar las liquidaciones. Todavía quiero decirles que quedan algunas tiendas en liquidación. Para los que le hayan echado el ojo a un buen abrigo, que de repente es caro comprarlo en temporada, entonces es el momento todavía para ir porque hay varias de las tiendas que siguen en liquidación, entonces es interesante. Y por otro lado, a los que les gusta estar como en la frontera de la moda, ya están... Sí, ya hay mucho de pretemporada, así que está muy entretenido para ir y con actividad además todos los días para dejar a los niños. De repente uno no tiene con quién dejar a los niños y tiene que hacer una compra rápida. Entonces también ahí hay harta actividad. Date una pausa en el día. Nos encontramos en Casa Costa. ¿Tú vas a recomendar como papita o no? Así Sí. como que tú tenías algunos datos. Sí, voy a recomendar. Ya, pero guardémoslos para Sí, no puedo tirar toda la parrilla. Esto tiene un tiene un timing. Oye, Book, tu rendición de gasto está atrapada en el eterno ping-pong entre recursos humanos y finanzas. Corta la burocracia de raíz y conecta todo tu equipo en una sola plataforma. Usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Esta es una empresa con prestancia, con trayectoria, con historia. Y la verdad que esos elementos que uno podría decir, si no son tan importantes, son muy importantes porque te hablan de la solidez de una empresa y de cómo esta empresa acompaña a sus clientes. Yo creo que esta es una de las grandes gracias que tiene PwC, que está en 150 países, que en Chile lleva más de 110 años y por lo tanto conoce como nadie y en profundidad el mercado y te acompaña de la mano para desarrollar tus negocios mirando hacia el futuro. Contáctanos en pwc.cl. Convenciones, viajes de incentivos, eventos corporativos, team building, offsites. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre existe para eso? No sé, bonding. 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 Muy bien.
Cocha Corporate diseña experiencias que fortalecen equipos, generan conexión y contribuyen al logro de objetivos de negocio. Estas son las actividades que al final uno más se acuerda después del año. Tírate, yo te agarro, yo te Sí, agarro. sí. O vamos al típico, el rafting corporativo, muy bueno. O la escalada. Oye, la gente de Cocha, usted no se preocupe, llámelo, ellos lo organizan todo, además obviamente con el estilo Cocha, Y que con es los todo mejores precios. perfecto. Conoce más en cocha.com/corporate/meeting-events, pero cocha.com/corporate, ahí está todo. Y los turistas que visitan Chile, que hay hartos en esta temporada. Hay muchos Sí. brasileños que han venido a esquiar y que se queda más una temporada en la región metropolitana, va a las viñas, va a comprar a Casa Costanera, evidentemente, y a otras partes. Bueno, lo interesante es que a ellos les gusta pagar con QR. Esa es la forma en que ellos pagan. Y acá en Chile está la posibilidad de cobrarles en QR, pero que a tu negocio le llegue en peso. Todo esto fácil con Coihue Checkout. Los comercios generan el QR, el cliente paga en su moneda, el negocio recibe en pesos chilenos y todo fácil y expedito. Muy bien. Tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy, don Joaquín Villarino, el expresidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días. Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy Bien, bien, te pues. vemos y te escuchamos perfecto. Qué Oye, bueno, vale. 6,6870 tengo yo el COMEX. Mira la cara de Joaquín Villarino, o sea, pero imagínate, así da ganas hacer una entrevista. Ya, pero la pregunta es, ¿hasta dónde proyectan ustedes que podría llegar este rally del cobre? ¿Podríamos ver el cobre en $10? Wow. Wow. Pero Yo iba a usted sí decir- que quiere, yo usted iba a sí que decir quiere 7. generar expectativa. Está bien que hayamos tenido un buen mes, el último IMASEC, que las cosas vayan mejor, pero a $7 o a $10 Pero 7 llegar es posible. 7 está al lado ya, pues, ¿no? estamos cerca. Pero mira, no, la verdad, para ser muy honesto, no había ningún pronóstico que nos pusiera en estos precios de los que se hicieron hace 1 o 2 años como pronóstico. Es evidente que existen algunos elementos en el mercado del cobre que están explicando un rally y un crecimiento del precio, pero en esto hay que ser muy, muy cautos para ser serios. Ustedes saben, yo creo que se ha repetido bastante cuáles son las razones para ver un precio del cobre sostenidamente alto en el último año. Eso proviene fundamentalmente de una sostenida demanda por fenómeno de la electromovilidad, de la energía limpia, de los centros de datos, y por lo tanto existe una razones de mercado que justifican y que explican un precio de esta naturaleza. La producción no ha sido capaz de crecer a la misma velocidad que la demanda. Existen, por lo tanto, unas ciertas restricciones, por así decirlo, en el mercado que explican que estemos en una situación como esta. Y a eso añade 2 o 3 fenómenos que son globales, más bien geopolíticos, algunos circunstanciales. Algunos yacimientos mineros que el año pasado tuvieron problemas de producción en el mundo, no solo en Chile. Eso también produjo un cierto riesgo o temores en la satisfacción de la demanda. O sea, segundo, seguimos teniendo problemas en la aprobación de proyectos. Este es un fenómeno que en Chile lo tenemos muy bien diagnosticado, pero no es solo un fenómeno chileno. En el mundo cuesta mucho echar a andar proyectos nuevos, o sea, incrementar producción, eso también es cierto. Y tercero, existen además problemas derivados de la guerra que ha existido entre Estados Unidos e Irán. Eso ha producido problemas logísticos, ha habido una restricción en la provisión de ácido sulfúrico. Esto es indispensable para el desarrollo de determinados proyectos. Todo el fenómeno o proceso tarifario que ha realizado Estados Unidos, si bien no nos ha afectado a nosotros hasta ahora, genera incertidumbre. El presidente de Estados Unidos cambia de opinión con relativa rapidez. Estas políticas de tarifa en los últimos 3 años han tenido idas y venidas, subidas, bajadas, etcétera, y por lo tanto también Estados Unidos incrementa su demanda para asegurar, ahora que no hay tarifa, mayor acopio, por así decirlo, de cobre. Por lo tanto, hay una serie de fenómenos, algunos propios del mercado, oferta-demanda, otros que están más circunstanciales de este tipo. El fortalecimiento, la debilidad de algunas monedas también lleva a refugiarse en el cobre. Es un fenómeno complejo, multifactorial, que por ahora son muy buenas noticias para Chile. ¿Por qué son buenas noticias para Chile? Por lo que tú acabas de señalar al iniciar la entrevista. Tremendo precio. Esto significa buenos resultados para las compañías mineras, pero significa muy buenos resultados para el Estado de Chile. Recuerden que después del último royalty, prácticamente la mitad de las utilidades que se generan en el sector minero van a parar a las arcas fiscales. Esto va a significar
un incremento de la recaudación fiscal, esto ya ha aparecido en la prensa de manera sistemática, esto significa incremento de royalty, más recursos para las regiones mineras, sí, son para el país buenas noticias. Joaquín, ¿Proyección hacia el futuro? Bueno, como les decía, esto es multifactorial, estos factores pueden desaparecer, pero creemos que las cuestiones fundamentales, demanda sostenida por los fenómenos que ya expliqué, deberán llevarnos a tener un escenario positivo para el cobre y para el litio también en el corto y en el mediano plazo. Joaquín, buenas noticias, claro, siempre hay nubarrones, pero son los menos los que se ven en este momento. Chile en la actualidad tengo entendido que impulsa a lo menos 13 proyectos principales de cobre, hay muchos más pequeños, rondan los 15.000 millones de dólares. Esos son los hitos claves para 2026. ¿Cómo estás viendo tú en la línea la concreción de esos proyectos? Porque claro, una cosa es la idea, pero finalmente de ahí a que lleguen a puerto estos proyectos hay un camino. Entonces sería interesante saber cómo estás viendo tú ese recorrido y la línea de tiempo respecto a cómo se están concretando las iniciativas. A ver, basta ir a Antofagasta. No sé cuándo fueron ustedes por última vez a Hace Antofagasta. tiempo. Yo voy con cierta frecuencia. Basta ir a Atacama, voy con cierta frecuencia. Y uno ve que esto no son proyectos por ejecutarse, son proyectos que se están ejecutando. La actividad económica que uno ve en las regiones mineras es boyante, es importante, y esto está generando, evidentemente, unas muy buenas expectativas de desarrollo, sobre todo en las regiones mineras. Chile tiene hoy día catastrado aproximadamente 105 mil millones de dólares en proyectos mineros, de los cuales se están ejecutando prácticamente un tercio. Eso quiere decir que no están en etapa de evaluación, sino que están en etapa de ejecución. Se están ejecutando más de 30 mil millones de dólares. Solo la región de Antofagasta tiene proyectos por 40 mil millones de dólares. Esto es muchísimo, con muchísimas consecuencias. Segundo, tenemos, por lo tanto, una cartera de proyectos. Esto quiere decir que hay recursos que ya están identificados, no es que estén en etapa de exploración, ya están en etapa, están Se están identificados. ejecutando. Algunos que están ejecutando. ¿Qué falta a aquellos que están por ejecutarse? Que creo es un poco donde va tu pregunta. Ujú. Faltan algunos estudios de impacto ambiental, faltan algunas decisiones de parte de las compañías, y por lo tanto la segunda pregunta es: ¿qué tan probable es que se lleven a cabo esos estudios de impacto ambiental, entren al sistema y se aprueben? Es altamente probable. La mayoría de estos proyectos, como por ejemplo el de Freeport con la ampliación del Abra, que Claro. significan varios miles de millones de dólares, 7.500 millones de dólares. claro, más de 100 mil millones de dólares, tenemos que estar en el estudio de impacto ambiental, digamos. No es que se estén pensando si lo invierten o no lo invierten, es una decisión que ya está bastante tomada. Escondida ha declarado públicamente que va a seguir adelante con un proyecto que en los próximos años, menos de un quinquenio, tiene 10 mil millones de dólares de inversión. Los grandes proyectos están hoy día, la fusión de en la administración de los bronces con Andina, que significa otro tanto de inversión, también ya una cuestión un tema que está decidido. Entonces, ahora, ¿de qué depende que esto se vaya materializando y a qué velocidad? Va a depender fundamentalmente si somos capaces de ponernos a la altura con el otorgamiento de los permisos. Y aquí también tenemos buenas noticias. ¿Por qué tenemos buenas noticias? Primero, porque se aprobó el año pasado, al finalizar el gobierno del presidente Boric, una ley sobre permisos sectoriales, que lo que viene a simplificar los procedimientos de otorgamiento de permisos sin bajar estándares. Segundo, se acaba de aprobar en general, todavía quedan los vetos y algunas discusiones constitucionales, pero en lo medular, el proyecto de reconstrucción e incentivo de desarrollo económico también tiene una serie de buenas noticias en torno al otorgamiento de permisos, facilitación de permisos. El Ministerio de Economía y Minería ha modificado algunas reglamentaciones que también tienden a simplificar los procesos, y siempre con un fondo que es bien importante de recalcar, y es que no se bajan estándares, simplemente se introduce velocidad y eficiencia al otorgamiento de los permisos. Por lo tanto, la respuesta es: se están ejecutando. El aparato público ha puesto muchos esfuerzos. Este gobierno, de manera bien enfática, lo ha venido señalando. El comité de ministros se ha reunido
prácticamente 2 o 3 veces lo que se reunió el comité de ministros en todo el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores más o menos lo similar. La Es decir, ministra Toledo, una Ahora, máquina claro, la ministra Toledo. para Oye, pero reunión de déjame hacerte una permiso. pregunta más, más concreta en ese sentido. Tú hablaste como del stock de inversión, pero te voy a hablar más bien como del flujo, mirando para adelante. Hoy día Chile exporta aproximadamente entre 60.000 y 70.000 millones de dólares al año de cobre, de cobre fino, obviamente el principal producto de exportación. Yo he postulado varias veces que deberíamos aspirar a duplicar esa cifra. Es una aspiración de mediano plazo, ¿no? Para eso, el aumento del precio del cobre nos da como un quinto de esa duplicación. O sea, te sube como unos 10.000 o 15.000 millones de dólares dependiendo del precio que uno tome. Entonces, todavía nos faltan unas 3 a 4 millones de toneladas de cobre fino que para llegar a esa duplicación, salvo que el precio se vaya al doble, digamos, pero eso no lo controlamos nosotros. ¿Dónde podemos esperar aumentos sustantivos de producción que nos permitan pensar en meter, no sé, un par de millones de toneladas de cobre fino al año en la visión de usted, Joaquín? a ver, la verdad es que hay pocos tan optimistas como tú para llegar a 7 millones de toneladas de cobre. Bueno, me alegra que haya ciudadanos Alguien informados, al menos, ¿ah? Le tiene que haya fe a la ciudadanos industria, pues. informados y tan optimistas. Pero mira, yo creo que el gran desafío que tenemos es llegar a las 6 millones de toneladas, es decir, producir unas 600.000, 700.000 toneladas adicionales de cobre fino de las que produjimos el año pasado y más o menos lo que hemos venido produciendo en la última década y media. ¿Por qué hay un estancamiento de la producción? Y yo diría que esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué no pegamos un crecimiento más alto? Entonces yo creo que aquí hay como 2 o 3 formas de mirar el problema. El primero es que Chile no ha sido especialmente eficiente en la aprobación de los proyectos. Y tú puedes ver, por ejemplo, el caso de Dominga, que lleva más de una década discutiendo si producimos o no producimos minerales. Y así hay otra serie de proyectos o ampliaciones de proyectos cuyos permisos toman una década y por lo tanto el primer gran desafío que tenemos para incrementar nuestra producción proviene de un aparato público que tiene primero que convencerse que quiere tener más minería. Yo creo que a ese convencimiento hemos llegado, pero no es un convencimiento que tuvieran las administraciones anteriores con total claridad. Y segundo, tiene que ser más eficiente, se tiene que poner al día y otorgar los permisos con mayor rapidez. Entonces, el primer obstáculo es un obstáculo burocrático, eso no cabe ninguna duda que es así. Segundo, tenemos un obstáculo derivado de una cuestión que es más bien histórica y con natural al desarrollo de proyectos por más de 100 años. Es decir, cuando uno lleva haciendo gran minería al nivel que la hace Chile por 100 años o más, Chuquicamata, el Teniente tienen más de 100 años, se encuentra con yacimientos mineros que son más viejos, tienen peores leyes y eso significa que cuesta más obtener minerales, que mover más material para obtener la misma cantidad. O sea, el monto de inversión que hemos visto en los últimos años se ha dedicado fundamentalmente a mantener inversión. Es que ahí hay un ¿Dónde tema, hay están? poca Bueno, exploración de nuevos yacimientos. Ahí hay a lo mucha- mejor hay un tema relevante, a lo mejor a buscar fórmulas o políticas que incentiven también la búsqueda de nuevos proyectos, porque efectivamente los que ya conocemos son viejos y requieren mucha inversión justamente para el mantenimiento, ¿no? No, entonces, te contesto inmediatamente, pero lo que quería decir es, ¿dónde está el gap para crecer en la producción y llegar a los 6 millones? Y si tenemos o no tenemos que incrementar algún tipo o cambiar algún tipo de política para la exploración. ¿Dónde está el gap? Yo creo que aquí hay 500, 600.000 toneladas relativamente arriba de la mesa en el mediano plazo. ¿Dónde están esas? Bueno, no cabe ninguna duda que la aprobación y ejecución del proyecto del Abra va a agregar cientos de miles de toneladas, 300.000 toneladas o algo aproximado. Mm. Eh, eh, la ampliación de Collahuasi también es otro proyecto que es interesante y que incrementar producción y eso va en la línea correcta. La fusión en la administración y gestión de los bronces con Andina vuelve a poner también una cantidad importante de toneladas. Entre esos tres y algunos otros proyectos podemos tener 500 o 600.000 toneladas adicional y eso nos aproximaría a las 6 millones de toneladas y por lo tanto ahí existe un espacio concreto, real, que ya está en ejecución en parte o que está por ejecutarse, que yo creo que nos va a agregar más toneladas. Por otro lado, simplificaciones de procesos, esto puede agregar más producción en el corto plazo.
no en esa magnitud, pero también a corto plazo. Y respecto a la exploración, Chile tiene, sin duda, alto uno de los rangos de dólares de exploración por kilómetro cuadrado. Es decir, en Chile se explora bastante. Chile es un país bastante explorado, así decirlo. No es un país donde donde no se haya hecho mucho, se ha hecho mucho. Entonces, sería más entendido para llamar probablemente sí. De hecho, los países todos que tienen políticas sobre mineral crítico y preocupados por el producción de cobre en particular, han venido ofreciendo incentivos para fomentar el rol. Chile podría ser más, sí, me parece que está más bien en el margen y que no una cuestión central. Hay proyectos nuevos, sí, hay partes de $1.000 zombies, que son proyectos nuevos. Lo que hay que darle al verde todo, es decir, podemos seguir esperando a echar a dar dominga, no podemos seguir esperando a andar proyectos de esa magnitud y de esa naturaleza porque tienen impacto que ustedes están preguntando. ¿Cómo incrementamos la presión con el tremendo impacto posible en el desarrollo, en el desarrollo del país? Joaquín, una última pregunta que no me importa. Ayer Codelco anuncia que va a suspender el proyecto Hades Norte, que era el lugar donde se produjo el lamentable accidente hace aproximadamente un año, donde fallecieron 6 personas y bueno, y conmocionó a todo el país. ¿Hay lecciones aprendidas? Nosotros teníamos la impresión, y quizás tú crees que eso hay que mantenerlo, de que el estándar de seguridad de la minería es, si no el más alto, de los más altos de nuestro país y del mundo. Pero aún así tenemos este tipo de episodios. ¿Crees tú que hay que sacar lecciones? ¿Cómo se ve la cosa para adelante? A ver, este es un tema central para la minería en el mundo y Chile no es una excepción. El tema central es cómo producimos cobre con cero fatalidades, digamos. Esa es la meta cuando uno va a cualquier foro internacional. Lo primero que dice, bueno, ¿cómo producimos cobre con cero fatalidades? Y esa es la principal preocupación. Yo creo que la decisión que ha tomado Codelco, que la toma ayer, va en esa línea. Es decir, no hay ningún tipo de duda que cuando hay que sacrificar producción en pos de la seguridad de los trabajadores, se sacrifica producción y eres capaz de paralizar un proyecto por más estratégico e importante que sea. Por lo tanto, yo creo que la primera respuesta es tanto importa la seguridad que incluso cuando se produzca una paralización de faena, dejemos de producir, no hay ninguna duda de que esa es la decisión que hay que tomar. Lo segundo, que va a la pregunta, aparte de la pregunta que me hacía, si se han tomado lecciones o no se han tomado lecciones. Bueno, el caso de Codelco es un caso en estudio todavía, hay comisiones que están investigando, nos han dado todos los resultados definitivos, pero todo accidente deja lecciones y el sector minero general y el chileno en particular tiene instancias, en concreto en el Consejo Minero, donde se comparten todos los resultados de las investigaciones de los accidentes entre todas las compañías con una apertura y generosidad que yo creo que no debe existir en ningún otro sector del país y donde se comparten estas experiencias, porque la preocupación es la misma, es central, nadie tiene ninguna duda que este es uno de los núcleos centrales para poder desarrollar minería en el país. Y por último, la minería no es uno de los sectores más seguros del país, es el sector en términos de accidentabilidad más seguro del país, con la menor tasa de accidentabilidad, y en caso de fatalidades, el transporte es más riesgoso que la minería, cosa que no nos deja tranquilos para nada. Nosotros queremos ser también, en términos de fatalidades, el más seguro del país y en eso es lo que estamos enfocados. De hecho, las políticas de seguridad de la minería le cambiaron la cara a la seguridad en este país. Eso es un cambio absolutamente medular que se produjo gracias a la minería. La construcción tiene hoy día estándares de seguridad que son gracias a los que ha venido exigiendo el sector minero. Por lo tanto, este es un tema central, trabajamos denodadamente en este tema y muy, a mi pesar y con mucha pena lo debo decir, a veces ocurren fatalidades. Claro. Joaquín Villarino, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande, además en el mes de la minería. Así que Gracias, abrazo para Joaquín, todo hasta el mundo luego. minero. ¿Ah? Abrazo por ustedes y muchas gracias. Que tengan un Chao. muy buen día. Oye, Inversiones BCI conquista el mundo de las inversiones con BCI. Infórmate en línea con los indicadores económicos más importantes del mercado entrando en mercadosglobales.cl. Y la solidez de Random Manager Fee FlexLine evolucionan a una nueva era. Nace Rama Flex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Descubre más en ramaflex.cl. Muchos saben, creen, bueno, Equivocadamente, la gente equivocadamente. sabe, creen y saben que tener un departamento arrendado no siempre significa tranquilidad entre cobranza, arreglos, coordinación con el arrendatario. La operación puede volverse compleja. Asset Plan administra profesionalmente miles de propiedades en Chile para simplificar este proceso. Búsquelos, Asset Plan.
Y en un escenario donde las decisiones financieras exigen respaldo real, elegir bien con quién invertir hace toda la diferencia. Falcon Asset Management fue reconocida en los Euromoney Private Banking Awards 2026 como la mejor empresa independiente de gestión patrimonial de Chile, de todo Chile. Oigan bien, Todo Chile. todo Chile, uno de los premios más prestigiosos de la industria financiera global. Este reconocimiento se suma a otros que ya ha obtenido Falcon, como el Citywire, y reafirma su compromiso con una asesoría independiente enfocada en proteger y hacer crecer tu patrimonio. Falcon Asset Management. Acompáñanos en Economía Digital y aprende de quienes están liderando esta transformación. En nuestra sección de Economía Digital, como todos los miércoles hoy, nos acompaña don Nicolás Serrano. Él es fundador y CEO de Datascope. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. Hola Fernando, hola Josefina, ¿cómo están? Bien, bienvenido, pues. Oye, Datascope, partamos por el principio. ¿Qué hacen ustedes? Es un software para gestionar operaciones industriales. En la operación industrial hay mucho mantenimiento, temas de seguridad y calidad que ayudamos a digitalizarlo. Pon un ejemplo. Si tú tienes un auto Ya. y tienes que hacerle la revisión técnica, ver los neumáticos que estén bien, que el aceite esté bien, que el extintor esté bien, Frenos, sobre todo. que los frenos. Sí. Y un auto ya es un desafío. Pero si tenéis 300 autos, tener el historial de cada uno de esos activos es bien desafiante. Porque ni siquiera tú manejas tu auto. Distintas personas lo van manejando, entonces uno tiene que tener visibilidad de cómo está cada uno de sus activos y poder gestionarlo de forma eficiente. Y ustedes lo que hacen es consolidar toda la información, en ese caso de los 300 autos, y presentarla de manera amigable para hacer gestión sobre eso. Te ayudamos a regularizarlo a través de formularios, ciertos checklists, pero también de sensores. Entonces, Ah, en maquinaria, por esto ejemplo, es hardware y software, digamos. ocupamos el hardware que el cliente ya tiene. Ok. Entonces ahí se conectan nuestros datos, pero también hay harto input manual, harto cosas que el hardware no te detecta. O sea, los frenos, es algo que se siente, un ruido, entonces eso también va con checklist y Ahora, pero este implementa. me imagino que es de las cosas donde la inteligencia artificial llegó a cambiarlo todo, ¿no? Porque es información obtenida de fuente a veces no tan estructurada y que hay que hacer sentido de eso, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Tal cual, sí, está ayudando mucho. Hicimos nuestro propio agente para que sea más fácil consultar la información, porque tradicionalmente uno tiene su sistema y tiene que exportar, uno se llena de Excel, de CSVs, archivos que hace muy difícil la gestión. Entonces con esto ya la AI te empieza a dar recomendaciones y uno puede hacer las preguntas que quiera con datos estructurados o no. ¿Y esto está especialmente pensado para industrias como la automotriz o también abarcan otras áreas? Otras áreas, por lo general manufactura, pero el auto es lo más cercano a un mantenimiento que uno tiene como persona. Permanentemente, claro. Pero las empresas maquinarias, líneas productivas, Transporte, tienen el mismo desafío. claro. Ahora, nosotros hemos conversado con algunos emprendedores, Nicolás, en este mismo espacio, de que estamos viviendo como una nueva etapa, porque parte de lo que usted hace es como digitalizar el proceso, ¿no? Llevar cosas que antes se hacían de forma manual, un señor que se paseaba así con una tablita y con un papel haciendo checks. Tal cual. Ustedes eso lo llevaron a algo más. Pero hoy día estamos viendo como una nueva etapa, donde ya eso ya no basta. Esta información como que ya la tiene, y hoy día hay que pasar a darle valor, a hacer sentido. ¿Cómo están viviendo ustedes ese proceso? ¿Y qué les piden los clientes? Sí, efectivamente ya tener el dato digital, ya hay más empresas que lo tienen, ya no es como de papel a digital, todavía se sigue ocupando bastante papel, pero es cómo hacemos que el dato sea más agéntico, preguntar la información y que te pueda em, dar recomendaciones del software más que cada uno tener que hacer tanta manualidad. ¿Y eso se está aplicando? ¿Cómo se aplica? Se aplica, o sea, cambia los procesos. El reporte diario que uno tiene que hacer, al final le pide un prompt y que te haga el análisis. Entonces, está facilitando el trabajo de las operaciones industriales. Y ahora ¿Ustedes se que, integran en los distintos sistemas de inteligencia artificial? sí, nosotros nos apalancamos los modelos de Anthropic y OpenAI para disponibilizarlo. Ahora, pero espérate, ahí hay un problema de seguridad de la información, ¿no? Porque ya, usted trabaja con una minera, por ejemplo, que veo que tienen clientes en minería, ¿ya? ¿Sí? O con una empresa de otra industria, y la seguridad de la información es un tema relevante. ¿Cómo ustedes protegen la seguridad de la información usando herramientas de inteligencia artificial como las que acabas de señalar? Sí. Ahí nos configuramos para que los datos no entren en el modelo. Hemos evitado algunos
modelos que son tal vez open source, pero más dudosa procedencia o no te dan tanta certeza que van a hacer con el dato. Entonces nos hemos mantenido con estos modelos que son tienen mayores garantías de cara a cuidar los datos de la información, que ahora con la nueva ley y todo se hace cada vez más relevante. ¿Y cuáles son los desafíos que este nuevo escenario supone para usted y el acompañamiento que hacen a las empresas? O sea, creo que el desafío más macro es cómo nos mantenemos más productivos como país. Tenemos un tema de productividad bien importante y al final se está llevando el desempleo más alto. Entonces, esta es una buena herramienta para aumentar la productividad, que haya menos tiempo en procesos manuales, sino que cosas más estratégicas. Entonces, es como traemos, y al final la tecnología nos ayuda a mejorar algo. Tecnología no es solamente computador, tecnología es cuando empecé de pegar con un hueso, pegar con una espada de fierro. Entonces, eh, creo que es como vamos mejorando la productividad de las empresas y cómo hacemos más competitivo a Chile y también a la región. Tenemos clientes en más de 20 países, entonces es un problema transversal este. Excelente. Nicolás Serrano, fundador y CEO de Datascope. La página web es datascope.io. I.O. Exacto. I.O. ¿Qué es lo que es IO? Internet of Things, por ahí. In and Out o no sé. IO. IO, Me gusta como choro. Datascope.io, IO. para los que no lo conocen. Muchas gracias por acompañarnos el día de Gracias, hoy. Nicolás. Hasta luego y mucha suerte. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Oye, vamos y volvemos con nuestro pantallazo. Ya estamos de vuelta y tenemos en línea con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de PCI, corredores de bolsa. ¿Cómo te va, Cristóbal? Muy buenos días. Cristóbal Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo, gusto en Ah, saludarlos. me Acá desapareció, Cristóbal. ¿Cómo está la cosa este día miércoles 5 de agosto? les va a gustar harto lo que les voy a decir, pero en verdad los mercados volando. Eso. Probablemente unos días con más convicción que hemos visto en la última semana. Prácticamente el S&P rozando nuevos récords en 7.800 puntos. Wow. También subiendo cerca de un 4%, papeles como la TAM subiendo 4,5%. Y la verdad es que esto obviamente responde un poco a una expectativa de valorizaciones en lo que sería la renta variable, pero y como siempre, y me imagino que lo han comentado muchas veces hoy día, en el conflicto de Estados Unidos e Irán, donde parece ya va a haber una normalización en el tránsito marítimo. Así dicen que en un par de horas. Oye, ¿tipo cambio en nuestro país? ¿Alguna novedad? Muy interesante. Hoy no está muy lejos del cierre de ayer, está en 909 pesos, pero recordemos que en algo así de una semana cayó 25, 30 pesos, así que se ve fuerte por ahora. Esperemos que esto se mantenga de la mano de la noticia de Medio Oriente, pero por ahora bien. Excelente. Excelente. Qué bueno hablar contigo. Don Cristóbal en Martínez, estos gran tiempos, reporte, Cristóbal Martínez. optimista. Un abrazo grande. Y otro saludo. Chao. Nos vamos, viene Visionarios, con la historia del creador de Blippi y luego las noticias. Estuve mirando a Blippi, simpático. Ya. Abrazos. Chao.